Què tal, amics? Avui, en vez de festa, parlem de la professionalitat dels nostres artistes fallers. Parlem de falles, parlem de monument i parlem d'essència fallera. Comença Vents de Festa. Esta setmana, en Vents de Festa, coneguem a les comissions guanyadores de l'edició número 25 del concurs de playbacks organitzat per Junta Central Fallera. Parlem amb l'Associació d'Estudis Fallers sobre la 6a edició de les Converses a la Nau celebrades la setmana passada. També visitem el Col·legi d'Art Major de la Seda en l'entrega anual dels certificats d'Espolín de l'empresa valenciana Vives i Marí. L'artista Paco López ens presentarà en plató el projecte per a la falla gravadora Esteve i l'empresa La Llar del Fil ens obri les portes per a mostrar-nos el seu treball artesà. Tot això i molt més, avui, en uns minuts, en Vents de Festa. Què tal, amics? Com estan? Benvinguts a Vents de Festa. Avui, a Televisió Municipal de València, fem un paronet per a poder parlar de festivitat en este pont, ja que la passada setmana se presentava el cartell anunciador de les falles del 2011. Ja tenim, poquet a poquet, confeccionant el puzzle per a les pròximes falles. I el cartell, i l'enhorabona, és per a Rafael Vilches. Una imatge que representa la festivitat més rellevant de València. Una composició que donarà la volta al món i que des del passat 30 de novembre ja forma part de les falles del 2011. En este caso nos hemos encontrado con una obra que ha supuesto repetir el mismo ganador del año pasado. Yo creo que ya es un artista que se está especializando en esta técnica del cartel anunciador y que se puede ver por las imágenes que es la propia esencia de la fiesta, es decir, el propio título de Flama viene a significar lo que es la esencia, el fuego, como elemento principal en el que gira toda nuestra fiesta, no solamente a través de la falla en sí, sino de la pirotecnia y de tantos otros elementos significativos de nuestra idiosincrasia y de nuestra fiesta fallera. Como tal, pues yo creo, y le está diciendo a nuestra falla mayor a Laura, que esto es una prueba más de que los escalones de la escalera se van subiendo y estamos cada vez más cerca ya de esas fallas 2011 que desde hoy ya tienen ese rostro externo pictórico. El cartell guanyador és obra de l'artista Rafael Vilches i porta per lema Flama. Este valencià del barri de Saidia és per segon any consecutiu l'encarregat de difondre per tot arreu la imatge de la nostra festa fallera. Estamos satisfechos porque se ha conseguido en estos últimos años un auténtico aumento participativo de los carteles porque se remite las bases de la convocatoria a todas las facultades de Bellas Artes de España, con lo cual nos encontramos trabajos de fuera de aquí de Valencia, es decir, que gente que quizás no conozca en pura esencia la fiesta de las fallas, sí que sabe perfectamente de su plasticidad, de sus elementos que son suficientes para poder hacer una obra de carácter artístico en base a la propia inspiración que ellos tengan. O sea que dentro de lo que cabe la participación seguimos pensando que es buena. Es la convocatoria que más tiene a lo largo de las que se hacen al año, pues de Feria de Julio, de Corpus o de Spochove, síntoma de que a efectos de los ojos de los artistas que presentan sus propuestas es más que motivadora para ser creativo y presentar por lo menos sus trabajos. Y cuando he visto me ha entrado una corazonada y bueno, pues tenía que ser él. La verdad es que estoy muy contenta, es un cartel muy bonito, muy elegante y lo que estoy deseando es que las chicas de la corte lo vean porque ayer ya me preguntaban, hazle fotos para que lo podamos ver en primicia y tengo muchas ganas de que lo vean porque, como ha dicho Félix, empieza a oler a fallas y la verdad es que estamos muy contentas. Se abre siempre un periodo de difusión que normalmente suele ser en los medios al uso, ¿no? Pues a efectos
publicitarios o de publicaciones oficiales, tanto de Junta Central Fallera como del Ayuntamiento. Pero sí que es verdad que paralelamente siempre tratamos de que a través de agencias de viajes o aquellos elementos difusores de lo que es el producto en sí, de la festividad, para que lo conozca gente de fuera de Valencia, pues ¿por qué no? El AVE puede ser una perfecta excusa para que también aquellos viajeros que entren o salgan de la ciudad pues sepan que las fallas 2011 empiezan a estar muy próximas, ¿por qué no? A través del cartel.